4 minutos, ya estamos de vuelta, como le habíamos dicho rápidamente, una muy breve pausa para conversar a esta hora de la mañana con nuestro invitado, que ya les contábamos, dirigente de la Cámara de Comercio Detallista, pero además candidato a concejal. Juan Pablo Martínez está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos, Soledad, y a toda la gente que nos está viendo por Polar Comunicaciones en estos momentos de la mañana. Así es, pues, porque la tecnología hoy día nos permite llegar a todo el mundo, ¿verdad?, a través de las plataformas digitales, pero también acá en Magallanes a través de la televisión y de la radio. Juan Pablo, bueno, te hemos conocido, ¿cierto?, como activo dirigente del comercio detallista, que no le ha pasado muy bien, digamos, en los últimos años, por diferentes razones. En ese sentido, preguntarte así muy brevemente respecto de cómo está hoy día la situación del comercio detallista en relación a la pandemia, y si es que de alguna manera han habido aportes estatales que le permitan, digamos, salir de las situaciones más críticas que pudieron haberse presentado para algunos de ustedes. Sí, bueno, tal como tú comentas, Soledad, desde el estallido en adelante el comercio se ha visto bastante golpeado, ¿no es cierto?, por distintas situaciones. Después tuvimos esta pandemia en la que seguimos, y el comercio detallista, si bien no ha sufrido tan duro como otros sectores de la actividad económica, porque vendían desde siempre insumos esenciales, ¿no es cierto?, como se denominaba en su momento, y por tanto pudieron mantenerse muchos abiertos durante la fase 1, que se le denominaba, ¿no es cierto? Al día de hoy están muchos también con problemas con respecto a postulaciones a fondos y otros, que en un primer momento al parecer iban a ser bien enfocados en el sector comercio, pero finalmente se le brindó un apoyo más fuerte al sector turismo, que se vio bastante más afectado. Así que como comerciantes nosotros también en algún momento dimos un poco un paso al costado para apoyar a este otro sector que se estaba viendo muy golpeado, al turismo, al sector gastronómico, y algunos otros comerciantes que, si bien son también socios, no pertenecían a estos insumos de primera categoría, y por tanto tratamos de apoyarlos a ellos, y también a otros comerciantes que, si bien no eran socios de la Cámara, solicitaron en su momento apoyo, entendiendo que la Cámara de Comercio Detallista es una de las cámaras más antiguas que hay en la ciudad, apoyo para, ¿no es cierto?, levantar algunas iniciativas y propuestas, y así fue como se apoyó en su momento la apertura de las galerías comerciales, Galería Palas, Galería Caracol, Tarragona, el ex Acapulco, por ejemplo, y también las ferias, la feria, ¿no es cierto?, Renacer, Esfuerzo Magallánico, y la feria de la Lorca. Así que hemos estado bien activos en eso, entregando canastas sociales en un primer momento, 300 canastas, cuando todavía desde el municipio, desde otras organizaciones recién se estaban organizando. Como Cámara pudimos salir en apoyo de esta gente que estaba muy necesitada desde un primer momento, y también últimamente apoyando también gestiones para llevar agua potable a sectores, ¿no es cierto?, que hoy día no cuentan con red de agua u otras cosas. Juan Pablo, bueno, ahora dentro de, digamos, las múltiples acciones, ¿cierto?, que desarrollas, y en este sentido, bueno, hablábamos del trabajo en la Cámara de Comercio Detallista, hoy día te presentas como candidato a concejal por la comuna de Punta Arenas, como independiente en la lista del Partido Humanista. Exacto, sí. Bueno, después de todas estas actividades que uno va desarrollando, yo soy magallánico, nacido acá en Punta Arenas, volví ya hace 7 años después de haber estado trabajando en el norte, en Antofagasta, en Viña del Mar, haber terminado mis estudios y bueno, volver a Punta Arenas, casarme, formar familia con una magallánica, tener una hija magallánica, estar acá. Con estas mismas cosas que uno va haciendo, finalmente la gente te empieza a consultar de que, bueno, y en algún momento irá a nacerle este bichito, ¿no es cierto?, de meterse a la política. Siempre he estado ligado a la política, no partidista, nunca he militado en un partido, pero siempre desde los centros de alumnos, federaciones de estudiantes, dirigente también sindical, dirigente gremial. Bueno, y pensé que esta era la oportunidad porque también veía de que había una inercia que tenía nuestra ciudad, que en los últimos años he visto que está un poco estancada en cuanto a proyectos y otras cosas, y por tanto tomé la decisión de participar, independiente, como te decía, pero agradecido del Partido Humanista, que finalmente brindó una oportunidad, un partido que dentro de esta vieja política diríamos que es el que está más limpio, no recibió aportes, ¿no es cierto?, financieros, no apareció en estos casos conocidos de Soquimich o Penta u otros, y también durante el estallido social y cuando se firma este acuerdo por la paz, el Partido Humanista se mantiene un poco al margen
y finalmente acompaña más al movimiento social y no se sienta a la mesa, ¿no es cierto?, a negociar lo que todos pensábamos que iba a ser una asamblea constituyente y que finalmente termina en el proceso que vamos a tener ahora el 11 de abril con la convención. Así que contento, agradecido y, como te digo, súper enfocado en tratar de llegar al municipio con muchas ideas, con una gestión que finalmente te le da la experiencia, el currículum y la actitud principalmente, las ganas de poder hacerlo y conociendo bastante bien un poco desde afuera cómo funciona el municipio y ahora la idea es conocerlo desde adentro. Ahora, Juan Pablo, bueno, si bien es cierto, los candidatos que van, digamos, independientes en listas partidarias, obviamente no son militantes de dichos partidos, pero sí tienen una cercanía de alguna manera, por eso van en esas listas. ¿Cuál es tu cercanía, más allá de lo que has comentado, con el Partido Humanista? Bueno, el Partido Humanista tiene una filosofía, yo diría más que una ideología, finalmente, ¿no es cierto?, de tener esta visión de cómo el humano, ¿no es cierto?, es partícipe de un todo, de un sistema, ¿no es cierto?, que hoy día rige el mundo, y de cómo tiene que insertarse en eso desde un montón de perspectivas que son súper transversales, desde una perspectiva de género, desde un respeto a los pueblos originarios, un respeto muy fuerte a los derechos humanos, ¿no es cierto?, siempre buscando la resolución de conflictos por medio de la vía pacífica y del diálogo, y también un poco alejado, yo creo, de esta dicotomía antigua y que yo la encuentro bastante obsoleta de derecha e izquierdas, que es lo que yo creo que nos tiene un poco estancados, y finalmente viendo más que hoy día las corrientes son más bien feministas, liberalistas, progresistas, conservadores u otros, y creo que eso es lo que nos va a permitir avanzar. Así que, como te digo, el humanismo queda bastante cómodo para una persona que, como te decía, nunca ha militado en un partido político, nunca ha ocupado un cargo de confianza política, no soy de esos independientes que renunció a algún partido hace un año, hace algunos meses atrás, y que hoy día se ocupa esta moda de decir de que son independientes pensando de que la gente finalmente los va a privilegiar por eso. He sido independiente toda mi vida y tampoco tengo ninguna deuda pendiente con ninguno de los caudillos locales. Magallanes es un lugar que se caracteriza por tener este caudillismo, ¿no es cierto?, estos cabecillas que finalmente tratan de liderar ciertos movimientos. Yo no he participado con ninguno de ellos, así que puedo caminar por la calle tranquilo y creo que esa también es una tarjeta de presentación importante para que la gente que nos está viendo en su casa el día 11 pueda tomar una decisión y votar realmente por los independientes, y en ese caso, Juan Pablo Martínez, yo soy un independiente de verdad. Ahora, ¿no tiene un grado de incomodidad de pronto el hecho de tener una cercanía de cuna, llamémoslo así, con partidos que no están tan cercanos bueno, tú no quieres hablar de izquierda o derecha, pero el Partido Humanista más bien está, digamos, ubicado, si se quiere, a la izquierda de la política partidista? Sí, si bien está a la izquierda del dial, bueno, uno obviamente está ahí también porque igual su corazón está más cerca de la izquierda, obviamente. Pero me refiero de no tratarlo como un tema absolutista, de que las izquierdas, si es que uno es de izquierda no va a poder negociar con los de derecha. Yo creo que acá el tema o el centro, yo creo que el tema de tener un buen gobierno local, principalmente en las municipalidades, necesitamos en ciudades y en regiones como la nuestra, de que todos tiremos la carreta hacia adelante. Acá no es necesario de que si uno llega por tal o cual partido, el día de mañana va a ser un opositor a rajatabla solamente por el hecho de estar en ese lado. Yo lo he conversado con distintos candidatos a la alcaldía y también con candidatos y candidatas a la concejalía, que la idea acá es sumar, que nadie sobra en nuestra región. La idea es trabajar con todos los talentos, los conocimientos, las experticias que tienen las personas y tratar de llevar adelante una comuna que creo que tiene que ser una comuna más moderna, tiene que ser una comuna del año 2021. Piensa que hoy día estamos llegando, veía adelante, a Marte, ya con misiones satelitales y naves, y en Punta Arenas todavía tenemos gente que no tiene agua, luz, gas, alcantarillado. Entonces me parece que hay cosas que hay que solucionar en nuestra región, hay temas sanitarios importantes que hay que hacer antes de seguirla adornando. Yo siempre doy el ejemplo de un baño. No sirve nada que tú tengas un baño de mármol con las manijas, ¿no es cierto?, de bronce, si es que finalmente no tienes confort y no tienes las cosas mínimas para hacer el aseo y ocupar ese baño. Yo creo que hoy día la ciudad lo que necesita es que nosotros nivelemos, que tiene que ser una ciudad que tenga equidad social, que tenga equidad territorial, y que finalmente nosotros podamos pensar
de que estos 500 años que tanto celebramos, o esta capital latinoamericana de la cultura, o capital de la Patagonia, y todos esos rótulos interesantes que nos gusta colocarnos, finalmente nosotros nos demos vuelta y miremos hacia arriba de la ciudad y veamos qué es lo que pasa y esos temas solucionarlos en el corto plazo, porque la gente ya no puede esperar más. Juan Pablo, tu mirada en relación a las últimas administraciones municipales respecto de las deudas, no estoy hablando de las deudas monetarias, sino que las deudas con la comuna. Sí, mira, yo soy bastante cauto en eso. Yo creo que también es el momento de no empezar a buscar culpables y no empezar a mirar hacia atrás. Tenemos que ver el presente y mirar hacia el futuro. Habrá que solucionar esas deudas que dejaron los anteriores, habrá que empezar a construir desde ahora. Creo que sí ha habido deuda. Yo creo que también el municipio no solamente lo compone el alcalde o alcaldesa, también lo componen los concejales, y yo creo que los concejales han quedado al debe en las últimas administraciones, y por eso también es de que quiero ser hoy día concejal de nuestra comuna. Y bueno, y hay un tercer actor fundamental también, que son los funcionarios municipales, y ahí también obviamente hay que ver de qué forma se reestructura un municipio para ver lo que yo te digo, un Punta Arenas en el mundo, un Punta Arenas que va a recuperar, yo creo, el sitial que le corresponde, un lugar que es atractivo para todo el mundo, que nosotros tenemos que empezar a creernos el cuento de que Punta Arenas es un lugar atractivo en el mundo, no solamente en Chile o en nuestra región. Y eso hay que potenciarlo. Punta Arenas tiene un montón de ventajas competitivas y comparativas. Ya veíamos ayer o anteayer que aparecían noticias en diarios de circulación nacional incluso, de cómo Cabo Negro se va a convertir en un polo muy importante de desarrollo en temas de ciencia y tecnología, y por tanto igual eso yo creo que es un punto que hay que ver, porque eso trae buenos trabajos, ¿no es cierto?, bien remunerados, trae una posibilidad de que todos nuestros jóvenes puedan buscar nuevos trabajos, nuevas formas de ganarse la vida, ¿no es cierto?, con pegas que igual son del futuro, quizás no del futuro, quizás incluso del presente. Entonces igual muy enfocado en eso, y también muy enfocado en otro tema. La mayoría de la gente dice que los concejales tienen unas atribuciones que son muy limitadas. Yo creo que sí, si uno lee la ley orgánica constitucional de municipalidades da algunas funciones que son acotadas, pero ese es el piso, ese es el desde. Uno lo que tendría que hacer es, para ser un buen concejal, no solamente cumplir con eso, porque esa es la pega que hay que hacer. O sea, a mí me llama la atención que hay algunos concejales que tratan de demostrar como que su gestión es muy buena porque hacen lo que la ley dice. Ese es el piso. Yo creo que hay que ir más allá, hay que hacer gestión no solamente en lo municipal, sino que una gestión intersectorial también. Ahora vamos a tener gobernadores regionales, va a haber una función importante que cumplir los municipios con las gobernaciones regionales, con los consejeros regionales, y también quizás ver de qué forma se va a trabajar con el delegado presidencial, ¿no es cierto?, y las distintas seremías y servicios públicos para apalancar recursos, para ver proyectos en conjunto que finalmente lleguen a nuestra comuna a un estándar de calidad de vida que sea la que yo creo que todos los magallánicos y magallánicas esperamos. Ahora tú señalabas que uno de los factores fundamentales, ¿cierto?, para poder avanzar hacia lo que señala, tiene también que ver con el aporte que se hace desde los distintos departamentos, unidades municipales, y en ese sentido, ¿sientes tú que se requiere una administración distinta del municipio para poder lograrlo? Me refiero sí, como cambios de unidades, departamentos, estructuras. Yo creo que sí, yo creo que por ejemplo hoy día falta potenciar algunas unidades y falta otras, efectivamente, crearlas para que haya una política pública, local, que estén en esas unidades presentes. Por ejemplo, me parece que falta una unidad de género, que le dé una perspectiva transversal, ¿no es cierto?, a todo lo que tenga que ver con políticas de ese tipo, ¿no es cierto?, en el municipio. En algún momento hubo una oficina comunal de la mujer, y esa oficina comunal de la mujer principalmente lo que hacía era hacer bajadas de programas que hacía el CERNAM en su momento, con fondos del CERNAM, pero no había una política comunal de la mujer o una política comunal de género. Me parece que es un tema hoy día que no solamente está en boga, sino que es absolutamente necesario e indispensable que esté presente en todos los proyectos que estén en los municipios. También debería haber una unidad de pueblos originarios, ¿no es cierto? Hoy día Chile tiene ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde cada cosa que se haga que tenga que ver, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios debe ser consultado a ellos. Me parece que eso también tiene que estar presente. Una unidad de discapacidad más potente, tiene que tener una unidad de infancia más potente, una unidad del adulto mayor más potente. Y como te digo, que estos sean temas que sean transversales a toda la gestión municipal, y que finalmente también tengan contacto directo con los otros servicios públicos que ven estos temas,
para no terminar cayendo en la falla de mercado, que aparecen algunos informes, ¿no es cierto?, que ha hecho la Dirección de Presupuestos con respecto a que en Magallanes es muy difícil trabajar en conjunto entre los servicios públicos, porque como se les mide por la ejecución de presupuestos, finalmente cada uno hace lo que tiene que hacer para lograr gastar toda la plata y finalmente ser felicitado por los jefes de Santiago. Creo que ahí hay que trabajar más en conjunto y esa sinergia va a ser también de que podamos sacar a la región adelante. Ahora se está actualizando el Pladeco. En este momento, que estuvo por 12 años, estuvimos con un mismo plan de desarrollo comunal. ¿Qué aspectos sientes tú que no están presentes hoy día en el Pladeco y que debieran estar? Bueno, lo primero es que soy bastante crítico con tratar de sacar un Pladeco a la fuerza después de 12 años durante una pandemia y ahora justo en un periodo en que vienen elecciones. Me parece que el Consejo lo que podría haber hecho junto con el alcalde es haber parado eso y haber esperado a una nueva administración y en esa nueva administración, quizás ya con la pandemia un poco más resuelta, haberlo tratado de otra forma. Creo que el Pladeco lo fundamental que tiene es la participación ciudadana y creo que eso va a quedar al debe, porque si bien, como tú decías al inicio, hoy día tenemos estas plataformas, no es lo mismo que estar juntos, ¿no es cierto?, conversando estos temas, y yo creo que finalmente no solamente los municipios, sino que todo el aparataje, ¿no es cierto?, estatal, le ha tenido mucho miedo siempre a la participación ciudadana. Entonces, creo que para un Pladeco eso es fundamental. Ahora, no tener un Pladeco durante 12 años es finalmente navegar sin rumbo, es no tener una brújula para saber a dónde tienes que ir. Y creo que el Pladeco además conversa con otro tema importante, el plan regulador. Acá hay que ver cómo la ciudad finalmente tenemos que pensarla, los espacios públicos, en un lugar, como te decía, equidad territorial, equidad social. Acá no puede ser de que la mayoría de las inversiones se vayan siempre para el lado norte, que haya lugares que queden absolutamente dejados de la mano del municipio. Principalmente te hablo del sector sur, estos llamados sectores periurbanos, mal llamados creo yo periurbanos, porque solamente existe lo urbano y lo rural, no hay más. Y también otros sectores, por ejemplo, Río Seco, Barranco Amarillo, Parredonda, los loteos Versalos y Loteo Varilla, que finalmente tienen proyectos también que vienen hace muchos años y que finalmente no se han concretado. Entonces, si tú me preguntas cuál es el Pladeco, yo te diría que el Pladeco es lo mismo que el ejemplo que te da delante del baño. Lo primero en un Pladeco es solucionemos los problemas básicos de las personas: agua, luz, gas, alcantarillado. Una vez que logremos solucionar eso, empecemos a ver otras cosas, pero al mismo tiempo obviamente hay que seguir con el tema de educación, con el tema salud y con estas otras unidades que son transversales, pero hay que ponerle hincapié especialmente a estas cosas que hacen que las personas no tengan dignidad, ¿no es cierto?, que no vivan correctamente en los lugares donde ellos decidieron ir, ¿no es cierto?, y hay otro tema por el precio del suelo, por lo caro que están los arriendos en nuestra ciudad, y finalmente buscaron alguna alternativa y esas alternativas les ha traído más problemas que beneficios. Eso creo con respecto al Pladeco y también el Pladeco creo que hay otros temas importantes. Ahora estaba leyendo hace un rato el tema, por ejemplo, de que estamos atrasados en todo 15 años. Piensa que teníamos un vertedero, hoy día recién también estamos sacando un tema para tener un relleno sanitario. Los rellenos sanitarios son soluciones que habían para la basura, ¿no es cierto?, hace 10 años atrás. Hoy día hay nuevas alternativas, hay países que lo están haciendo, por ejemplo, incinerando su basura, comprándole basura a ciudades vecinas para poder generar energía, también una energía bastante limpia, y son alternativas que están ya absolutamente comprobadas y que en nuestra ciudad no veo que ni siquiera esté en la discusión. Entonces, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer y que finalmente un consejo que sea propositivo, un consejo que sepa cómo funciona el aparataje público en su contexto completo, no solamente se va a quedar como un concejal que asiste a los consejos, ¿no es cierto?, para aprobar o no aprobar, para tratar de ir en contra o no en contra de un alcalde. Creo que acá se pueden proponer muchas más cosas, y lo otro importante en esta gestión, con un presupuesto que va a ser muy disminuido, a los que lleguemos nos va a tocar un presupuesto muy, muy disminuido, va a haber que hacer mucha gestión, no solamente con los entes públicos, sino que también una gestión público-privada. Justamente el tema de las iniciativas y los proyectos que se desarrollan con otros, pareciera que a veces no todas esas oportunidades se aprovechan de la manera que se pudiera. Sí, bueno, tú tienes desde el municipio un poder de negociación importante. La ventanilla del municipio siempre está disponible para presentar proyectos al Consejo Regional, ¿no es cierto? Hoy día vamos a tener un gobierno regional, subnacional, que va a estar mucho más empoderado. Vamos a tener gobernadores regionales electos, ¿no es cierto?, por la gente. Vamos a tener un consejo regional que seguramente también va a estar mucho más empoderado y donde seguramente van a aparecer caras nuevas también que van a venir con este ímpetu, y ahí va a haber una negociación finalmente muy fuerte entre lo local y lo regional
para poder llegar a acuerdos. Y por otro lado vamos a tener este delegado presidencial con los CEREMI y los directores de servicio que también van a venir con sus propias fondos sectoriales, en donde va a haber que ver, todavía queda pendiente qué va a pasar con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, dónde va a quedar esa plata, pero un gobierno regional con el FNDR a su disposición va a poder ser una fuente de financiamiento para proyectos importantes para las comunas. Y yo creo también en eso, que si uno va de concejal de la comuna de Punta Arenas, capital regional, y además con más del 80% de la población de la región, uno tiene que tener un porcentaje importante de proyectos que ahí se asignen, y no como pasaba en el último tiempo, que veíamos, por ejemplo, que nuestros vecinos de Puerto Natales tenían muy aceitada una máquina de proyectos en donde sacaban muchas cosas, mucho más de lo que supuestamente les podría haber correspondido por su porte. Entonces creo que hoy día Magallanes tiene que ponerse el overall y salir a hacer una fuerte trabajo en proyectos que finalmente sean conversados con la gente. Ahí hay que buscar las plataformas, estas mismas plataformas que tú comentas, aplicaciones móviles u otras, pueden entregar también temas de participación importantes para que los proyectos sean revisados rápidamente, cuenten con algún tipo de participación, y que pasemos un poco también de este reclamo que hay mucho de la gente de esta democracia representativa, en donde finalmente voto por el concejal y el alcalde cada 4 años, y de ahí después me olvido un poco, y que finalmente sea más participativa. Y en esta participación yo creo que lo importante es tener contacto con los electores, y bueno, y con todos. Uno no va a ser el concejal solamente de las personas que votan por uno, sino que de toda la comuna. Juan Pablo, ahora a propósito de lo que señalaba hace un momento en relación a las unidades municipales, lo que falta, ¿cierto? O tal vez lo que hubiera que potenciar. ¿Cuál es tu opinión respecto de que el municipio, o que algunos municipios, en este caso el nuestro también, el de Punta Arenas, tenga instalado en su interior un departamento, una oficina más bien, que dice relación con seguridad ciudadana, pero desde el control, no desde la prevención? ¿Estás de acuerdo con que el municipio tiene que involucrarse en el control de la seguridad pública? Mira, he visto varios ejemplos de municipios que lo trabajan muy bien. Habitualmente sí son municipios que cuentan con una cantidad de recursos importantes para poder, ¿no es cierto?, hacer el trabajo bien. Y ahí no solamente son gente que anda en camionetas, ¿no es cierto?, dando vueltas por la ciudad en una manera disuasiva de eliminar los riesgos, o las incivilidades, sino que también tienen distintas otras cosas, como más cámaras, tienen incluso drones, tienen una serie de otras aplicaciones, botones de pánico, otras cosas, pero me parece que eso también es un tema que hay que conversar con la ciudadanía. Finalmente la ciudadanía está dispuesta a que por un tema de seguridad sea bastante más controlada, que tengamos este gran hermano, ¿no es cierto?, que nos está observando todo el día. Es un tema que tiene que ver igual con derechos fundamentales, con el derecho a la libertad de las personas, ¿no es cierto?, al libre desplazamiento, a circular por la ciudad. Entonces, son cosas que yo, más que lo que yo pienso, a mí me interesaría saber qué es lo que piensa la ciudadanía, y si la ciudadanía está dispuesto a tener esos recursos, ¿no es cierto?, invertidos en eso, en vez de invertirlos en otra cosa, ni un problema, hagámoslo. Yo creo que la forma más fácil de hacer política hoy día es finalmente servir solamente de puente, de nexo entre la ciudadanía y el municipio, y no tratar de acá sacar los conejos del sombrero o creer que uno tiene la verdad absoluta o se la sabe toda, sino que finalmente es preguntar y eso llevarlo después al consejo. Si no, vamos a caer en la misma vieja política en donde siempre, como te comentaba, estos caudillos salen con las soluciones mágicas y finalmente acá nadie va a descubrir la pólvora ni va a inventar la rueda de nuevo. ¿Y cómo te imaginas esa participación? ¿De qué manera concretarla? Mira, hoy día, por ejemplo, en la campaña estoy haciendo un formulario en donde finalmente le estoy pidiendo a la misma gente que quiera incorporarse a la campaña que entregue algunos datos para después contactarlos telefónicamente y ver de qué forma van a ser partícipes, pero también con intereses en una lista larga de distintas cosas que son las que uno podría pensar que les interesa, además de otro, y lo que vamos a hacer es llamar a esas personas, después agruparlos, ¿no es cierto?, por intereses, y que esas personas también puedan elevar sus inquietudes, hacer sus preguntas, hacer sus propuestas, y esas propuestas finalmente van a ser el plan que voy a presentar, ¿no es cierto?, que voy a llevar adelante en caso de ser electo concejal. Y creo que esos grupos no solamente van a servir para la elección, sino que más adelante van a seguir, y lo más probable es que si uno sale electo van a crecer, y a esos también habrá que incorporar, si es que uno sale electo, los de otros candidatos que no salgan electos, ¿no es cierto? Porque como te digo, uno tiene que tratar de después representar la mayor cantidad de gente posible, y yo creo que de esa forma lo vamos a poder hacer. Algún día que termine la pandemia,
que ya esté toda la gente vacunada, ¿no es cierto?, y pasemos estas fases, seguramente vamos a poder hacerlo presencial, pero esa es la forma que me interesa, y también me interesa, si es que uno sale electo, tener una oficina que esté estable, ¿no es cierto?, en el tiempo, cosa que los vecinos no reclamen como reclaman hoy, de que nadie les contesta el teléfono, que van abajo en la municipalidad y no hay nadie, sino que siempre tengan alguien que contesta y que les puede agendar una reunión para tratar los temas que a ellos les importan. Bien, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo el haber compartido esta mañana con nosotros para que nos cuentes de tus propuestas, tus ideas, cómo te imaginas el municipio, el crecimiento de nuestra comuna. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Soledad, y a la gente que quiere seguir por redes sociales en Facebook, @concejalpuc2021. Ahí también vamos subiendo algunas de las propuestas. Saludar a toda la gente que nos está viendo en Polar Comunicaciones y muchas gracias por el espacio. Que esté muy bien. Buen Hasta día. luego. Juan Pablo Martínez, que ya decíamos es dirigente del comercio detallista, pero en esta oportunidad además se presenta como candidato a concejal de la comuna de Punta Arenas, como independiente en la lista del Partido Humano. Nos vamos a la pausa de esta hora de la mañana para volver con nuestro próximo invitado. Estará con nosotros Felipe Riquelme, quien es parte de la coordinadora de víctimas de traumas oculares de Chile. Todas estas personas que sufrieron justamente traumas en la visión, producto del estallido social, ¿cierto?, posterior al estallido social y durante todo un año. Así que ya volvemos con Felipe Riquelme, de la coordinadora de víctimas de traumas oculares.